Es la Semana de Prevención del Suicidio. El 17 es el Día Nacional para la Prevención. El año pasado se daban datos de que habían bajado los suicidios en nuestro país. Veremos qué sucede en estos días cuando se conozcan nuevos datos, pero para hablar sobre este tema y sobre el estudio nacional sobre percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio en Uruguay que realizó la Universidad de Ciencias Sociales y también la Universidad de la República, recibimos al sociólogo Pablo Hein. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido. Buen día. Bienvenido. Son datos preliminares que se conocen de este estudio, sí, ¿no? Es importante enmarcar el estudio, que es un estudio que abarca 3 técnicas básicas de investigación en materia social. Una es la encuesta, que ya cerramos el campo, que el trabajo de campo lo hicimos con la empresa Factum. La segunda técnica que estamos relevando ahora son los grupos de discusión. Estamos haciendo 15 grupos de discusión en todo el país. El grupo de discusión básicamente juntamos a personas, entre 7 a 10, 12 personas, y les hacemos debatir sobre estos temas. Y después estamos haciendo un seguimiento de prensa durante 7 meses, sí, para ver cómo la prensa perfila estos temas de muerte, de dolor y de suicidio. Entonces es un estudio, digamos, que tiene estas 3 técnicas fundamentales que van a tener su producto final. ¿En septiembre es? En septiembre es la encuesta. Bien. Octubre cerramos el trabajo de la encuesta, hacemos un precierre. Sí. Pero el estudio de este total que te hablaba de estas 3 técnicas, estimamos que en febrero o marzo van a estar las publicaciones de estas 3 técnicas. Es interesante lo de la prensa porque durante mucho tiempo fue tabú, ¿no? Hablar del suicidio, de la prevención del suicidio, era como, bueno, no se hable para que no se incite a este tipo de comportamientos, y luego fue comprobado que no era así. No, eso era varios mitos tenemos y seguimos teniendo con el tema suicidio, con el tema de las muertes también, ¿no? Para ir para el tema del suicidio, seguimos con el mito que hay más suicidios en invierno. Seguimos con los mitos de que hay más suicidio en la juventud que en otros tramos etarios. Entonces, construimos algunas cuestiones que no son verdades. Más allá de eso, creo que Uruguay es un país que tiene muchos suicidios con respecto a América Latina. La tasa es elevadísima. Yo diría que muchísimo, no mucho. Sí. Y lo mantenemos estable. Eso es lo interesante, porque una cosa que tenemos que tener presente es que también los suicidios en el mundo han descendido, se han mantenido estables o han descendido. Esto lo dice la OMS en un documento de junio del 2021. Cualquier televidente puede acceder a él y leerlo, salvo en la región de las Américas. En las Américas parece que este fenómeno está aumentando, en Canadá, Estados Unidos, Uruguay, básicamente. ¿En Uruguay no bajó? El último es del 2024 al 2023, bajó un poco. El último año hay una cuestión ahí a tener presente. Sí. Yo creo que irnos para las cifras nos lleva para otro lado, pero si querés ir para ahí te los podemos explicar. Si bien hubo un descenso en términos cuantitativos de los suicidios, que es verdad, bajaron 40 casos, también hubo el año pasado una cuestión extraña, que es un descenso de la carga total de mortalidad. Ah, perfecto. O sea, bajaron todas también las muertes. Se entiende. Sí, claro. Bajaron todas las muertes, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, también bajo el suicidio acompañó ese descenso. Pasamos de una carga total de mortalidad de 39.000 a 34.000. Si uno lo analiza así, quizás la disminución no sea tanta. Es verdad que tenemos una tasa de 22, 23 cada 100.000, cuando el mundo anda en 9. ¿Sí? O 10, España 8, Chile 9, Argentina también anda cercano a los valores de 10, Uruguay tiene 23. Entonces eso ya es alarmante, angustiante, porque también el suicidio no solo genera una muerte, un dolor, un duelo intransitable, sino que va acarreando un conjunto de enigmas en familiares, digamos, y en allegados a este tipo de muerte, que la sociedad tampoco le permitimos hacer ese duelo. Porque es importante tener presente que para nosotros desde las ciencias sociales el duelo también es social, digamos. Entonces los dolores tienen un aspecto físico, psicológico y también social y cultural. Entonces los sufrimientos sociales, los dolores sociales, si bien son individuales, nunca son privados, siempre se colectivizan de alguna manera o de otra. ¿Por qué dice que no le permite el duelo? Porque el duelo, en términos más culturales, por favor, estamos hablando desde las ciencias sociales y humanas, que quede claro, no desde los aspectos psicológicos y psiquiátricos, que también tienen su explicación muy válida. Un duelo es cuando la persona manifiesta ese dolor por la muerte del ser querido y la sociedad o los amigos o el conjunto cercano, digamos, de alguna manera
entre comillas, comprende esa muerte. Entonces, al poder socializar la muerte, la causa, el motivo, por qué fue, de alguna manera, esa persona, esto lo separamos en términos analíticos, no es tan verlo tan claro, y capaz que los procesos son independientes en cada persona al interior del mismo núcleo familiar, por ejemplo. Intentar dar un cierre, ¿no? Más que cierre, ese tránsito, ese dolor intenso que provoca la muerte de un ser querido, sobre todo en causas externas, claro, cuando empieza ¿por qué? Por un accidente de tránsito, se rompieron los frenos, entonces al arropar, digamos, la comunidad, eso se transforma de dolor a duelo, digamos, es un tránsito. Entonces, el duelo es cultural, el duelo es colectivo, entonces es el entendimiento en términos sociales de esa muerte, ¿no? Que yo lo pueda percibir como ser directo de esa muerte y la comunidad, que también tiene sus aspectos psicológicos. Esto es importante tenerlo presente. Una cosa que no quiero dejar de escapar, que este estudio se enmarca dentro del programa de salud mental del Hospital de Clínicas, un programa que comenzó a funcionar el año pasado, donde está integrado la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales, que nosotros no trabajamos con pacientes directos, trabajamos más con la sociedad y con la comunidad. Y hablando de la salud mental y de ser paciente, el paciente tiene que tomar la decisión de ser paciente y de acudir a un centro de salud o de asistencia, más allá de los límites que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero tiene que ver también con cómo afrontamos el dolor los uruguayos, que se desencadene la situación de dolor en un suicidio. Más allá de desencadenar el dolor en un suicidio, creo que hay ciertas pautas sociales y culturales que nos permean a todos. Y esas pautas que nos permean a todos, algunos las vivimos con mayor intensidad y otros con menos intensidad. ¿Qué dice sobre el dolor? Sobre todo el individualismo, sobre todo esta cuestión del rendimiento, sobre todo esta cuestión de esta remodelación del yo que continúa, que a veces estamos imprimiendo por algunas acciones conscientes o inconscientes a nuestros seres queridos o a nuestros seres cercanos, incluso a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, tenemos una cuestión con el dolor que lo alejamos, también un poco por esto de estar felices y de ser positivos. A veces los dolores no los queremos transitar, o los dolores los vemos como cierta patología, también insertado en este marco sociocultural nuevo, digamos, de los últimos 20, 25 años, que es esta idea de estar en positivo, de estar siempre en rendimiento. ¿Pedimos ayuda a los uruguayos? Yo creo que sí, que pedimos ayuda, ¿no? Lo que tenemos en el tema de salud mental, que yo creo que viene por ahí la pregunta, que de alguna manera la ayuda que pedimos es la ayuda medicalizable, ¿no? Y la ayuda que va a una patología y que va, digamos, a un diagnóstico patológico. Cuando capaz que en algunos casos no es necesario llegar a ese diagnóstico o a esa patología, sino que la comunidad, el grupo de trabajo, el grupo de amigos, digamos, no sustituye ese diagnóstico, pero sí puede prevenir, sí puede acompañar y se puede hacer procesos no terapéuticos, pero sí de acompañamiento. Hay trabajos interesantes y miradas interesantes en la psiquiatría española, por ejemplo, Marta Carmona, donde trabaja la lógica de mal estamos, donde de alguna manera hay ciertas cuestiones en esta sociedad que se están patologizando, dice ella, rápidamente, donde la comunidad puede actuar para, digamos, no llegar a esa patología o a ese reclamo de más psiquiatras, más psicólogos. Porque si también vemos los números, déjame terminar la idea, Uruguay tiene una tasa importante de psiquiatría y de psicología, si lo miramos con otros países, tanto de contexto como de Europa, ¿no? Esto lo dicen los especialistas propios de la psiquiatría. Hay una tasa de 17 cada 10.000 psiquiatras en Uruguay. Montevideo más que nada, ¿no? En el interior falta mucho. Que haya una distribución desigual, estoy contigo, sí, 100%. Sí. Eso es política del Estado y es política de las organizaciones también de profesionales, bregar por una distribución más igualitaria en el territorio, porque el territorio es todo Uruguay y no es Montevideo. Si bien Montevideo concentra casi el 40% de la población, no es excusa. También, de alguna manera, entonces, en ese sentido es una sociedad altamente, con una buena tasa de profesionales en salud mental, si miramos exclusivamente la psiquiatría y la psicología. Creo que en la salud mental, digamos, o en la salud comunitaria también puede trabajar un médico de familia, también puede trabajar un antropólogo, también puede trabajar un filósofo, porque nos hablan también de cómo somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, esa reflexión también es pertinente, al menos lo entendemos de las ciencias sociales y humanas. Igual no llegamos a las personas, no llegamos, con la tasa que tenemos no llegamos,
¿Por qué no llegamos? Ahora con este gobierno se habla de un proceso de salud mental. En el Hospital de Clínica usted también está hablando del mismo, que se inició este proceso el año pasado, pero estamos hablando todos los años de lo mismo. Las cifras no bajan, si bien, bueno, como dice usted, baja, sube, pero seguimos en números realmente alarmantes. ¿Por qué no llegamos? Sí, que quede claro que las tasas, si bien hay un descenso, Sí. son siempre altas. Sí. Hace 30 o 40 años son siempre altas. No solo de suicidio, también podemos poner en ese conjunto de muertes violentas lo que son los homicidios y los accidentes de tránsito. Sí. No nos olvidemos de eso también. Es verdad. Si bien estas semanas de prevención del suicidio, el Uruguay tiene un día, es uno de los pocos países que tiene un día que celebra la prevención del suicidio. Donde dice en su artículo 1 que los clubes deportivos, los clubes sociales, los medios de comunicación, como están haciendo ustedes, tienen que ser capaces de reflexionar este tema. Contrariamente, capaz que este año volvemos a celebrar el Día de Prevención del Suicidio en el Ministerio de Salud Pública. Y esa es otra cuestión que también tenemos. Miramos los suicidios como salud mental, como hecho individual y como hecho sanitario, exclusivamente. Entonces, Uruguay, ¿en qué estamos fallando? En parte es eso, ¿no? Y en parte también cómo nos formamos y cómo nos estamos formando en estos temas y cómo nos vinculamos como seres individuales y seres colectivos. Entonces, tenemos un problema ahí que los uruguayos y las uruguayas, es bueno saberlo y decirlo claramente, no sabemos resolver en términos tanto individuales como colectivos algunos conflictos. Algunos conflictos que se nos plantean diariamente en la vida o algunos más que diarios. Eso es en primer lugar importante decirlo. Otro tema también importante, me parece que no se pone demasiado énfasis y que algo de explicación tiene, es el término en el sentido de desigualdad. De desigualdad no en términos necesariamente económicos, sino de una desigualdad que de alguna manera, esto también lo dice la OMS, es importante, en ese mismo documento que te cité, es importante traerlo a colación, porque la desigualdad nos afecta como sociedad. Y hay que tener especial cuidado en Uruguay con el tema de la desigualdad. La OMS dice que en sociedades más desiguales el suicidio afecta bastante más a los hombres. Y en Uruguay el suicidio es más marcadamente masculino. El suicidio consumado es más masculino que femenino. ¿Y el intento? Si me preguntas a mí la Sí. opinión, como Pablo Hain, te puedo decir que si miramos el suicidio como un hecho, una conducta desde la ideación hasta lo consumado, nos afecta por igual. Porque esta visión de que tenemos que el suicidio es netamente masculino, el consumado, estamos dejando de lado a la mujer y la mujer tiene más intentos. Entonces, el intento también es una conducta suicida y también es, como ciudadano lo digo, es embromado, digamos, es complicado que una mujer tenga muchos intentos. ¿Me explico? Pero el intento es un llamado de atención. El intento es un llamado de atención, es un llamado de volver a la vida, es un llamado también de alerta. No necesariamente de alerta hacia el suicidio, hacia la conducta suicida, en general, ¿no? También puede ser un llamado de estoy acá, quiero estar acá, estoy sufriendo. Necesito algo, ¿no? Entonces, eso me parece que también es importante. Igualmente, ¿sí? Nosotros cuando hablamos con psicólogos sobre este tema, con psiquiatras, siempre decimos, bueno, ¿cuáles son las señales? Ok, que están alerta, pero a veces no hay señales. No, a veces es invisible el sufrimiento. Nosotros hicimos una campaña el año pasado, me río un poco para no llorar, porque ya el mundo ha abandonado un poco esto de las señales, Sí. ¿no? Porque las señales es muy complicado en dos sentidos. El primero es que tenemos que informarnos todos de las señales cuando en realidad no estamos capacitados. Y en segundo lugar, creo que es lo más importante también que tenemos que transmitir con las señales, es volvemos a culpabilizar al círculo cercano, a la familia, ¿sí? Entonces, es porque no viste las señales. Si hay señales, si te dicen que hay señales, ¿no? Sí. Si se peina con raya al medio, con raya para la derecha, para la izquierda, sí que algunos hábitos de comportamiento pueden estar detonando, no suicidio, pero sí de alguna manera algunas cuestiones que hay que resolver. Sobre todo tenemos que tener también más paciencia y más acompañamiento al interior de la familia, al interior de los grupos más cercanos, ¿no? En ese sentido de comportarnos mejor y soportarnos mejor. Esto que hablábamos hoy del rendimiento, ¿no? Sí. De estar siempre activo, de estar siempre... Bueno, la adolescencia se caracterizó, todos nosotros fuimos adolescentes, por tener unas pausas, por a veces no encontrar el camino. Sin duda. ¿no? Por a veces no encontrar el camino. Es lo que le digo yo, colegas, vos cuando tenías 15, 17 años, ¿sabías que ibas a estar acá?
¿Ustedes sabían que iban a estar sentados acá? No sabían. Entonces, le estamos reclamando a nuestros hijos ubicarse cuando sean adultos, cuando nosotros... No teníamos ni idea dónde íbamos a terminar en la vida. Exactamente. Totalmente. ¿no? Entonces, a veces hay que ser un poco más paciente, acompañar en términos más culturales, ¿no? Más de entenderlos, de comprenderlos, de no llevarlos para un camino, sino que marcarles el camino. Y estoy hablando de la adolescencia como también de la tercera edad, ¿no? La tercera edad es un tema complicado. Si te gustan los números, que creo que hay que salir de esa mirada de los números, el suicidio es más importante en la tercera edad. Y eso es un problema, no es de la tercera edad, es un problema nuestro de esta mesa y de los jóvenes que no están en esta mesa, porque cómo estigmatizamos a la tercera edad, cómo preparamos al adulto mayor para llegar a eso, ¿no? Las etapas de la jubilación, la inactividad que se... Yo creo que entonces, uno ve, hablando de la inactividad, hay que estar preparado para la inactividad. No es un proceso simple en la vida de cada uno. Y uno ve en el adulto mayor el tema de la inactividad como que les hace un clic y se transforman en otras personas muchas veces porque no encuentran su lugar. O porque no les damos su lugar también. También, porque no aparte, le damos su lugar. sí, aparte. Porque si abrimos un poco la ventana y escuchamos y oímos y miramos también, vemos que en otras sociedades a la tercera edad se les da ese lugar, ¿no? Se les da ese lugar y sobre todo ese lugar se les da cuando son niños, porque eso es lo importante, ¿no? No es esperar a la tercera edad. Es decirle, pasa por ejemplo con la libreta de conducir, ¿no? Por diferentes temas. Nunca te dicen, a partir de los 18, pues nunca te dicen hasta los 80. Entonces, esperás llegar a los 80 para negarte la libreta, negarte entre comillas, la libreta. Ahí tenés un caso puntual, ¿no? No nos preparamos para eso. La libreta es para un determinado tiempo de vida, ¿no? Como la actividad, hasta los 60 años. Deja a un joven que entre al puesto de trabajo. Entonces, lo que pasa es que la gente porque no sabe qué hacer, porque trabaja todo el día. Entonces, no solo porque la persona no sabe, sino porque la sociedad no le da ese lugar y no lo preparamos. Entonces, es bueno cuando entras a un trabajo que te diga, mira, empezás a trabajar a los 18 hasta los 60. Y ahí después vemos. Para ir cerrando, porque tenemos que ir cerrando lamentablemente, ¿pensamos en la muerte de los uruguayos? Los uruguayos, en este estudio que tenemos, desde el punto de vista cuantitativo que tenemos ahora en una cifra, pensamos poco en la muerte y pensamos en cosas contradictorias, ¿no? Vemos como los velorios son necesarios, pero los queremos más reducidos o los queremos como son ahora. Negamos un velorio a edades tempranas en la asistencia. Seguimos con algunos mitos del suicidio, esto que te hablaba del invierno, de los jóvenes. Entonces, tenemos ciertas contradicciones que nosotros intentábamos explicarlas por algunas variables, como por ejemplo el sexo, la edad o la religión, y estas variables no las explican tanto. Esto nos habla, por otro lado, que somos más homogéneos en estos temas de lo que nos imprime la religión, en principio, ¿no? Nosotros ahora seguimos analizando, somos 7 investigadores que estamos con la base de datos, 5 nacionales y 2 extranjeros, y bueno, cuando tengamos un poco más el informe más final, tendremos algunas conclusiones, sobre todo para pensarnos, porque eso es lo importante para cerrar un poco. No tenemos que ser tanto una sociedad de reacción e intención, ¿no? Esto de las señales, ¿no? Un suicidio, la reacción es cuáles fueron las señales, dame un manual de prevención. Tenemos que ser una sociedad más porque tenemos las condiciones de posicionamiento y de comprensión. Posicionarnos donde estamos en el tema, comprendernos, y si nos posicionamos y nos comprendemos en los temas, lentamente, como todo cambio cultural, digamos, o como todo movimiento cultural más que cambio, vamos a ir logrando, digamos, detener algunos flagelos que no nos podemos permitir. Entre ellos las tasas altas de suicidio o los accidentes de tránsito y también los homicidios, porque hablan de qué sociedad somos. Gracias por la visita, tenemos que ir cerrando lamentablemente. ¿Lo esperamos cuando terminen? Por favor. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes también por estos temas, ponerlos en sus casas. Muchas gracias. Un placer recibirlo.